Muy buenas tardes, este es nuestro video proyecto de divulgación de cambio climático. Somos el equipo 4, conformado por María del Sol Rodríguez Ledesma del tercero H, Cervantes Toledo Manuel del tercero F, Rodrigo Salazar Lerma del tercero A, Valeria Zanaya Arriaga del tercero C, Yeret Trejo Llerena, Rogelio Antonio Pérez Ramírez, Luis Ángel Vega Rentería y Dariel Camargo Pérez del Bachillerato 5A Artes. El cambio climático. Esta es una introducción al tema del cambio climático. Es toda variación global perteneciente al clima del planeta. Se presenta por distintas causas, entre ellas naturales, por acción del ser humano y por factores energéticos. Por lo general se producen a ciertas escalas de tiempos difíciles de medir, pero se enlazan a distintos parámetros de todo el medio ambiente. Estos parámetros son temperatura, precipitaciones y nubosidad. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa, que fue del 2010 al 2019. Esto fue la mayor que se ha registrado. Los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% en 2020, debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores. Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática, con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado. ¿Qué es el cambio climático? Para saber qué es el cambio climático es fundamental aclarar dos conceptos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, como lo pueden ser el dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, vapor de agua, H2O, ozono, O3 y óxido nitroso, N2O, entre otros. Estas se derivan gracias a la actividad del ser humano, y estas a su vez provocan variaciones en el clima que no se darían o se producirían de forma natural. El tema es acerca de las acciones que pueden realizar los jóvenes para combatir el cambio climático. Pues empezaré hablando de la separación de basura. La separación de residuos es de gran importancia, ya que es una práctica que facilita el reciclaje, y reciclando ayudamos a disminuir la contaminación en el aire y agua, ya que se ahorran materias primas y energía para generar cosas nuevas y se prolonga la vida útil de los materiales. Otro aspecto importante es el ahorro de energía. Ahorrar energía ayuda a reducir la contaminación ambiental y el calentamiento de la atmósfera. Ahorrando energía también ahorramos dinero, y la eficiencia energética se ha convertido en la mayor fuente de energía que contamos actualmente. Reducir el consumo de agua también es un aspecto muy importante,
ya que ayuda a preservar notoriamente nuestro medio ambiente, reducir el consumo de agua, disminuye el uso de la energía requerida para procesarla. El ahorro del agua también ayuda a reducir la contaminación y a conservar los recursos de combustible. Y movernos por medio de transporte público. La contaminación en las grandes ciudades proviene en gran medida por los automóviles, y al utilizar el transporte público para desplazarse ayudas a cuidar nuestro ambiente, ya que no se prolonga el uso de combustibles que dañan a la atmósfera. Y esto sería todo de mi parte. Una investigación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU muestra que en los últimos 12 años podría haber un incremento de 1.5 grados Celsius respecto al nivel actual. Esto podría llevar a una catástrofe mundial, por lo cual propone que cada uno de nosotros siga 5 acciones para combatir y prevenir esto. La primera es usando el transporte público o bicicleta, ya que de esta forma podría reducir la emisión del carbono en el planeta. La segunda es utilizando la menor cantidad de electricidad posible, desconectando los enchufes o aparatos eléctricos cuando no se estén utilizando, aislando techos y paredes para evitar utilizar la calefacción y secando nuestra ropa al sol. La tercera es evitar consumir carne, ya que la producción de carne roja es la principal causa de la emisión de efectos de gas invernadero. La cuarta forma es reducir y reutilizar. Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestra vida, así que ¿por qué no hacerlo? Si reduces los desechos que tiras y tratas de reutilizar los que ya utilizaste, podrías marcar un cambio. Como quinto y último punto está educar e informar a los demás, como en este video, cuya finalidad es compartir alternativas y crear una sociedad sensible ante estos cambios en la naturaleza. Entre todos podemos lograrlo. El cambio climático es el cambio del clima. Es atribuido directamente a las actividades humanas, ya que se alteran a la composición de las atmósferas. Es necesario un equilibrio en las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado las emisiones de dichos gases, y así provocando el calentamiento global, principal causa del cambio climático. Algunas causas son deforestación, crecimiento desmedido de la población, aumento de gases de efecto invernadero. Estas causas tienen como consecuencia, ya sea a largo o corto plazo, algunas como por ejemplo son contaminación de aguas, desastres naturales, extinción de especies y alteración del ciclo del agua. Acciones que llevan a cabo los estudiantes para reducir el cambio ambiental. Empecemos por apagar las luces. Muchas veces salimos de casa y dejamos las luces prendidas porque tenemos la idea de que eso no importa, que no afecta, que es lo mismo, pero la realidad es que no. Porque el apagar las luces, aunque sean unos segundos, va a ayudar muchísimo. Te va a disminuir el costo de la electricidad, ayudas generosamente al ambiente y crea un buen cambio. También podemos cambiar las bombillas viejas por bombillas LED o de bajo consumo. Esta medida ayuda mucho a salvar el medio ambiente y obviamente reduce los costos de energía, porque una bombilla vieja gasta muchas veces lo que una bombilla LED gasta. Entonces, pues obviamente esto genera un cambio en el medio ambiente. También podemos reducir los residuos. Por ejemplo, si antes comprabas botellas de agua, pues cambiarlo por un termo en el cual vas a rellenar. Y obviamente sale más barato y ayudas a no generar tanto plástico. También puedes llevar tu propia bolsa al mandado o a lo que sea. Llevas tu bolsa, ya no pides bolsas de plástico y estás disminuyendo el consumo de plástico de gran manera. A lo mejor piensas que lo que tú hagas no afecta tanto, pero créeme que ayuda y mucho. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan a menudo una función decisiva en la promoción de cambios en las leyes, las políticas, los procedimientos y los reglamentos administrativos. Las ONG aportan al proceso los casos de las personas en favor de las cuales trabajan. Algunos ejemplos de ONG más importantes en México son
Academia Mexicana de Derechos Humanos AC, que precisamente defiende los derechos humanos, la Casa Amiga Centro de Crisis AC, Barzón Movimiento Jurídico Nacional, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, entre muchas otras. ¿Qué es una ONG? Su significado literal es organización no gubernamental. Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios que son independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo. Prestan servicios de utilidad pública, no intentan suplantar la labor de los estados, persiguen el beneficio o la utilidad común y promueven la participación y la autogestión. A pesar de todas buscar el bienestar de la humanidad, las ONG se enfocan en problemas específicos, es decir, mientras unas buscan acabar con el hambre del mundo, otras se van por el cuidado del medio ambiente, como lo es en el caso de Greenpeace, fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, o WWF, por sus siglas en inglés, World Wildlife Fund, fundada en Suiza en 1961, así como The Nature Conservancy, fundada en 1951, o PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede en Nairobi, Kenia. Así como estas, hay muchísimas más, pero algunas han destacado más que otras por el alcance que han tenido mediante sus objetivos alcanzados y así como de miembros que forman parte. Todas estas tienen en común buscar lo mejor para el medio ambiente, pues el cambio climático está acabando el planeta a pasos agigantados, y es bueno saber que alguien sí se está preocupando. Aunque las ONG son de mucha ayuda, no es suficiente. Todos debemos aportar al cuidado del medio ambiente, pues el mundo no es de nadie, pero también es de todos. And I wonder what can she be.